Hola juventud, nunca es tarde si la dicha llega. Y ya llega este colectivo para mirarte de frente y hablarnos en Arial 14. Clarito, clarito. Bienvenidos. Muchachos, recesamos por unos meses, pero esta vez arrancamos y con más ganas. Empezamos un nuevo comienzo y queremos hacerlo mejor que antes. Podemos reflexionar juntos, tú y yo, mejor que como lo hacíamos. Ahora tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Sobre ese tema estaremos dialogando en la tarde de hoy para mirarnos de frente. Llégate. Comenzar es sinónimo de empezar, de intentar, de volver a hacer. Muchas veces comenzamos algo y no nos sale bien y entonces no lo volvemos a intentar. ¿Por qué será? ¿Qué es para ti comenzar algo? Tener nuevas experiencias, aprender cosas nuevas. Siempre depende de lo que estés comenzando a hacer. Por ejemplo, comenzar a estudiar, a leer un libro. Para mí algo nuevo es algo a conocer, a investigar. Bueno, comenzar algo es empezar, partir de cero, es empezar algo, un cambio radical, algo que nunca antes había hecho. Es atreverme a realizar una cosa que para mí es algo totalmente nueva. Es decir, es emprender un nuevo camino, que no sé cómo será ese camino, si será bueno, si será malo, pero pienso que arriesgarnos es muy importante, porque si no te arriesgas no puedes triunfar en la vida. Es tener la noción en el tiempo de que yo quiero hacer algo y hasta ese punto puedo llegar, ¿no? ¿Cuándo te sientes en la necesidad, en la obligación de comenzar algo? Bueno, en determinado momento, no siempre. Cuando uno está segura de que tiene algo, yo pienso en lo particular que no tiene necesidad de volver a empezar otra vez, cuando te va bien con algo. Bueno, siempre que me encuentro en la necesidad, cuando ha ocurrido algo en la vida que me ha marcado, un suceso inesperado, algo eventual, algo que ha transformado mi raíz y que me hace proyectarme nuevos estilos de vida y nuevas metas. Cuando tengo precisamente esa necesidad de algo en específico. Cuando las cosas me salen mal por alguna ocasión, comienzo, por ejemplo, a leer un libro, comienzo a correr, practicar ejercicio y cosas como eso. Cuando empiezas algo y ese algo te sale mal, ¿lo intentas de nuevo? Claro, si vale la pena intentarlo, si lo vuelvo a hacer desde el principio hasta que me salga bien. Por supuesto, uno se puede caer, pero tiene que levantarse y seguir el camino. Si vale la pena intentarlo, sí. Claro, o sea, la persistencia, la constancia son valores que siempre nos han caracterizado a nosotros los cubanos. Y siempre que algo te sale mal es volver a intentar y no parar hasta lograrlo. Ese es el camino. Cuando algo te sale mal no te puedes dar por vencida, sino tienes que seguir hacia adelante y pensar con mente positiva de eso que vas a realizar va a ser totalmente diferente como te salió la primera vez, es decir, mucho mejor y positivo. ¿Qué cosas te darían el deseo de un nuevo comienzo? Lo nuevo. Si anteriormente me ha ido mal, si no, felicidades. El amor, la alegría, la amistad, los retos, la vida, la posibilidad de seguir siempre adelante. Conocer a alguien. Lo menos en mi carrera, yo siempre busco algo nuevo que conocer, que aprender, siempre. El amor. ¿Por qué? Porque con el amor ya se consagra todo. Es la máxima expresión del ser humano. Comenzar otra vez, ese es el tema que nos hace mirarnos de frente en la tarde de hoy. Te invito a ir ahora a la sección de los saludos. Muchachos, al recesar nuestro espacio no fueron pocos los jóvenes que nos preguntaban por qué no estábamos saliendo. Descuiden, ya el colectivo de Llégate está aquí junto a ustedes. Es que nuestro canal estaba reorganizando su programación. Ahora sí empiezo con mi primer saludo. Atrasado pero seguro, a Gili, la muchacha que fuimos a su casamiento para grabar uno de nuestros programas. Gili, comenzamos ya. Cuando quieras puedes ir a nuestro telecentro y preguntar por Neris, nuestra productora, para que copies el programa de tu boda. Un beso y gracias por todo. Karel, gracias también por escribirnos. Ya sabemos que te gusta la sección Dame Like
con los materiales y las opiniones de los jóvenes que colaboran con nosotros. Un beso también para ti, Karel. Fíjate, nuestro correo electrónico cambió ahora. Es el siguiente, llegate.telecristal@icrt.cu. Te lo repito, llegate.telecristal@icrt.cu. Recuerda que hoy hablamos sobre los comienzos, aquí en este programa que siempre te mira de frente. Jóvenes que nos miran de frente en este momento, porque hay personas que no lo intentan de nuevo, porque hay veces que es necesario comenzar otra vez. ¿Crees que a veces es necesario comenzar otra vez? Sí, o sea, replantearse nuevas metas, replantearse nuevos caminos es importante en la vida, en todo cuanto hacemos. Por lo tanto, empezar de nuevo es una posibilidad de ser diferente y de ser mejor. Claro, claro, hay que comenzar siempre. Siempre y cuando decidas comenzar de cero, llegarás a la meta. Vuelvo y te repito, cuando nos va mal, porque cuando algo nos ha salido bien, por ejemplo en el trabajo, en nuestra relación con la pareja, no es necesario volver de nuevo. Sí, es necesario comenzar otra vez cuando algunas cosas no te salen mal y piensas que no lo puedes lograr, tienes que comenzar desde el principio. Sí, ¿Por qué? para enmendar errores. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex y esto es Llégate. Hoy quiero hacerte una breve reflexión. Y es que hemos sido víctimas de una pandemia que ha afectado a nivel global a todos, sin tener en cuenta religión, credo o raza. A todos nos ha afectado. Un virus que nos ha hecho replantearnos las cosas, que nos ha hecho añorar esa rutina que en algún momento nos parecía un poco monótona y ahora mismo la estamos extrañando. Pero todo sucede por algo. Hoy en día nos hemos dado cuenta con estos nuevos cambios a valorar un poco más el tiempo en familia, en una actualidad donde la tecnología está sustituyendo un poco la interacción humana, y es que no debemos rendirnos a los obstáculos que la vida nos depara. Siempre a lo largo del camino encontraremos barreras, prueba a los desafíos que esta nos brinda, y debemos estar preparados para hacerle frente y saber cómo solucionarlo. Esto no se aplica solamente para la situación actual que estamos viviendo, esto se aplica para todas las esferas de la vida. Siempre en cualquier situación vamos a encontrar problemas y debemos estar preparados para saber cómo salir airosos ante estas situaciones. Y créanme que siempre cuando las cosas se logran con sacrificio, pues te da una satisfacción mucho más. Y nada, ya esto es todo, pues dame like. Muchachos, la oportunidad de comenzar otra vez es única y selectiva en muchas ocasiones. Tienes que aprender a arriesgarte y a luchar por lo que quieres. Si quieres comenzar algo nuevo, arranca con mayor fuerza e impulso. Así lo ha hecho este colectivo que te mira de frente la próxima semana por este mismo canal. Llégate.